comentar la nota. Y para esta sección, como cada semana, le doy la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, ¿cómo está? Pues aquí muy contenta, platicando de muchas cosas que tenemos como que plantear por acá, ¿no? Así es, porque a pesar de la veda electoral, hay muchos temas de los que podemos platicar. Sí, fíjate que es muy interesante porque salió la encuesta nacional sobre demografía de nuestro país y se publicó y bueno, tiene datos muy interesantes y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque te da un escenario que va más allá de la coyuntura, te permite ver el país que somos en función de nosotros mismos respecto a cada década, digamos, pero también en función del resto de nuestra región y luego del planeta. Entonces, hay datos, la verdad que fascinantes y cambios estructurales que ni nos imaginaríamos. Mira, simplemente, yo digo, para cerrar, estamos casi en los 130 millones de habitantes, 129.5 millones de habitantes. Como sabemos muy bien, de esos, casi 100, 98, estamos llamados a las urnas, ¿no? Eso como por un lado, por lo que tiene que ver con ciudadanía, mayores de 18 años. Pero aquí hay un cambio que es muy interesante porque la edad del mexicano, digo, hemos pasado de lo que es la tradicional pirámide demográfica, donde lo ancho de la pirámide pues son los más pequeños, ¿no? Y se va angostando. Nosotros realmente ya estamos así, siempre les digo como con lonja, ¿no? Así como que ya se engrosó ahí en medio. Y esto quiere decir que hay un cambio que te diría yo que es irreversible en términos demográficos. ¿Y qué quiere decir? Que hoy por hoy el mayor grueso de la población mexicana está entre los 30 y 59 años de edad. Pero en cada digamos, decil o en grupo etario en que se divide estas gráficas, lo que encontramos es que ha ido aumentando el número de población por cada grupo. Entonces, por ejemplo, lo que estos datos revelan de los últimos 5 años, que es lo que se mide, o sea, del 2018 fue la última medición, es cómo aumentó no solamente el número de los de 30 a 59, que ahí se ubica, ¿no? Y cómo disminuyó el número de los que están entre 15 y 29 años. Entonces tienes gente joven, claro, no, tampoco te voy a decir que no, pero bueno, digamos, ahora sí que joven contemporáneo tú, porque los más jóvenes ya son un número menor, en términos porcentuales, no se apaniquen a nivel país, ¿no? Pero también la buena suerte es que aumenta el número de la población, aumenta y significan cambios profundísimos el número de la población de más de 60 años. Entonces, se modifican las prácticas, las relaciones sociales, los estereotipos, los modelos de belleza, todo eso viene aparejado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues también la autoadscripción como afrodescendientes de la población mexicana se ubica en este grupo a 3.1 millones de personas. Esto es muy importante porque hasta el 2019 en nuestro país hubo una reforma que reconoció legalmente hablando a los afrodescendientes y por tanto lo que hemos visto es cómo a cada medición, y digo, esto va a ser más interesante cuando sea el censo en unos años, falta mucho, pero quiero decir, ahí es donde se hacen cortes más fuertes. También las personas autoadscribiéndose, reconociéndose como tales, y fíjate, en el caso de la población indígena, 30% de nuestra población, 39.2 millones, están catalogados, ubicados en esa condición, de los cuales 5.9, 7.4 millones son hablantes de lengua indígena. O sea, estamos en una sociedad plurilingüística también y eso se vuelve muy interesante. A veces no lo consideramos, no lo reconocemos y echen ojo, abran más los oídos porque uno puede reconocer esa diversidad, sobre todo en la Ciudad de México, que es la ciudad de más diversidad de población, digamos, de comunidades indígenas, que se concentra, pues, de todo el país. Y algunos otros datos que a mí me parecen también muy interesantes. Mira, la edad promedio del mexicano, de las últimas mediciones a esta, aumentó en un número interesante. Estamos ya sobre los 39 años de edad, en edad promedio, corresponde, ¿no?, a la edad de los más pequeños, con lo que ha avanzado también la esperanza de vida en el país. Claro. Y eso nos pone ya en una situación de alejándonos de ser país de jóvenes,
o de jovencitos, pues para decirlo así, de jóvenes, pero ya no jovencitos, y un dato que es el cambio más contundente, bueno, no sé si más, yo también le hago a medio al cuento, ¿verdad? Pero un cambio profundo tiene que ver con el número de hijos de mujer en nuestro país, en términos estadísticos, promediados, ¿no? Pero bajamos. Fíjate, en muy poco tiempo, 2018 a este momento, de 2.7, después estuvimos ya sobre el 2.1, para la época de la pandemia, acabando, se decía que una de las sorpresas fue que en vez de haber crecido el número de nacimientos como se espera en otras condiciones, esto es una historia muy larga, pero que ocurre en situaciones de tragedias así como pues, la guerra, las sorpresas son, o habían sido históricamente, que había un aumento de la natalidad. Ya no ocurre así, no ocurre aquí en México, ni ocurre en otras partes, sino al revés. Bajó esta natalidad por debajo del 2.1 hijos por mujer, que es como una cifra mágica para hablar de reemplazo generacional. Pues agárrate, porque ya estamos en promedio en 1.6 hijos por mujer, y hay una diferencia entre ámbito rural y urbano. Claro. Entonces, todos estos datos que son interesantísimos, déjame decirte el último que para mí, que los temas que yo trabajo me parece impresionante, es que el número de personas extranjeras que radican en nuestro país es de 0.8%, y por tanto, una de las cosas interesantes es que, sobre todo, el mayor número de esa población es proveniente de Estados Unidos, casi el 70%, esto se mantiene casi igual, Estados Unidos después de Guatemala, Honduras y Colombia, pero en porcentajes muy menores, 70% de Estados Unidos, lo que te habla de que en realidad son personas que dobles nacionales, o que vamos a empezar a ubicar un cambio también legal con la gente que empiece a reconocer que pueda recuperar su nacionalidad mexicana, y esto cambie esta estadística a mexicanos, y a lo mejor te baja este porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos ante una sociedad con una edad promedio de adultos en plenitud en el sentido laboral, de reproducción, de todo un momento de vida. Baja el número de niños y de bebés. Un dato que sí es, digamos, no exitoso, sería la mortalidad infantil, que se mide por debajo de un año de edad, niños que fallecen, y sí no cambió respecto a hace 5 años. El que sí, y yo lo veo como un éxito muy importante de nuestra sociedad también, es que bajó el número de jóvenes, de menores de entre 15 y 19 años, que se embarazaron, ¿no? El famoso embarazo de adolescentes. Entonces, son datos que se han ido ajustando de a poquito, pero de repente ya no es de a poquito. Ya cuando tú ves el número de hijos por mujer, edad promedio de la sociedad, que cambia por estado, rural, urbano, ¿sí? Todos son cambios y tendríamos que irlo viendo desglosado. Pero dicho así en macro, te habla de una sociedad muy distinta a la que teníamos apenas hace 10 años, y olvídate de la de hace, digamos, de finales del siglo XIX, del siglo XX, XXI. Es decir, estos mexicanos de hoy no somos los mismos que somos los mismos, pero en esencia, como comunidad, como colectivo, somos otro relacionamiento de lo que tenemos hoy. Sin duda, y estos, bueno, ahorita nos relató de muchos datos de acuerdo con estas mediciones, pero son datos que sí se ven en la realidad. Por ejemplo, y también han impulsado cambios, me parece. Por ejemplo, hablando de un ejercicio que tuvimos hace poquito, que fueron los debates presidenciales, el Instituto Nacional Electoral también dijo que pues lo transmitió en distintas lenguas originarias, para que la población que hable esas lenguas pudiera tener acceso también a la información que se iba a presentar en los debates. Eso antes, pues a lo mejor no hubiera pasado, porque para empezar, no estaban plenamente identificados. No había me parece, subrepresentación de estas personas, y ahora con estos cambios pues se hace más presente, o se hace más visible que existen, que están en nuestro país y que son parte de nuestro país. Entonces, ese tipo de cambios también me parecen interesantes. El tema de los hijos por mujer, ese también me parece muy interesante, porque creo, no sé si así sea, hablo desde el desconocimiento, pero mi percepción es que también generación con generación ha ido reduciéndose el número de hijos que tienen pues los matrimonios, las parejas, en fin. Es decir, las
antes mis abuelas, por ejemplo, las hermanas de mi abuela tenían muchos más hijos que pues mis contemporáneas. Las contemporáneas de mi mamá también tuvieron menos hijos que las de sus mamás y así sucesivamente. Y ahora sí me parece que estamos en un punto, al menos en mi percepción, bajo, ¿no? Como que ya no llama tanto el tener hijos. No, agárrense, porque este es un cambio estructural irreversible. ¿Qué quiere decir? Que bajando del 2.1 hijos, y obviamente es a lo largo de muchas décadas, tú lo relatas muy bien en términos de experiencia visible, pero bueno, esto está muy estudiado, muy documentado, no ocurre solo en México, ocurre en el planeta entero, incluso en sociedades muy conservadoras, ¿eh? Eso es un cambio que se ha ido dando. Se habla en China, por ejemplo, ¿no? Que hay ahí hay un tema demográfico que tú dices, bueno, con tanta población y aún así lo que pasa es que han avanzado a ser cada vez más una sociedad envejecida. Entonces, o Japón, el segundo país no solo longevo, sino también de promedio de edad más vieja, 56 años en promedio. Entonces, todo esto, pues, articula las relaciones, pero en el caso mexicano, esto es lo que constituye que en una generación, digo, estoy hablando de 10, 15 años, o sea que sí, no es tan lejano tampoco, esta sociedad no tiene ya la condición de reemplazo en términos de la estructura que hemos tenido. Obviamente, lo que contribuye y lo que acrecienta y lo que enriquece a las sociedades es la migración. No hay vuelta de hoja, o sea, nada más se los digo, para que no se me apaniquen, pero si algo tiene que hacer esta sociedad es prepararse para muchas cosas, pero una, el envejecimiento como colectivo, que todos vayamos bien hacia donde tenemos que ir y lo que nos dé la vida, una. Pero la otra es prepararnos para una sociedad abierta, plural, democrática, que abrace la diversidad, porque eso es sí o sí. Si no tienen hijos, y obviamente, si no tienen unos, pero los otros ya no tuvieron, ¿no? O no tuvieron el número que representaba este reemplazo. Y otra vez, es a nivel, en América Latina, bueno, Argentina tiene esta situación hace por lo menos 15 años, menos del 2.1 hijos por mujer, porque es el país donde digamos, ya la natalidad es más baja desde hace ya tiempo. Olvídate Europa, España, Italia, Francia no tanto, pero no, son países que ya tienen 20 años por lo menos o más, te diría ya desde el siglo pasado, con una muy baja natalidad que se compensa con el tema de la migración, claro, pero que obviamente también genera, bueno, pues estos cambios en la sociedad. Cambios que a veces yo creo que México tiene una muy buena oportunidad de prepararse con estos datos y conociendo la realidad de otros países para un escenario muy, muy, muy prometedor. Excelente, doctora. Pues agradecerle mucho por su tiempo y nos vemos por acá la próxima semana para seguir comentando la nota. Y yo muy bien portada, ¿eh? Vamos a una pausa y ya volvemos.